Señor ya me salvó. Mi corazón se ha llenado de fiesta y con danzas le alabaré. Mi corazón se ha llenado de fiesta porque el Señor ya me salvó. Mi corazón se ha llenado de fiesta y con danzas le alabaré. Fiesta, fiesta hay en mi corazón, fiesta, fiesta hay en todo mi ser. Fiesta, fiesta hay en mi corazón, regocíjate, oh hija de Sión. Fiesta, fiesta hay en mi corazón, fiesta, fiesta hay en todo mi ser. Bendiciones, hermanos, qué gusto estar con ustedes. Es la primera vez que me invitan a la ciudad de Santa a predicar. Había venido en otras ocasiones, pero a escuchar más bien la palabra que a compartir. Y es un gran privilegio el estar aquí con ustedes. Les traigo saludos de la iglesia de Chimbote. Al igual que ustedes, también estamos celebrando obviamente el Día de la Biblia, dado que en el año de 1569, un 28 de septiembre, se publicó la primera Biblia en el idioma español, ¿no? La que se conoce como la Biblia del Oso. Y gracias a Dios que desde aquel momento, hasta antes de eso no había la Biblia en nuestro idioma, pero a partir de eso tenemos el gran privilegio de que todos tengamos una Biblia en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Y los cristianos que han traído su Biblia, espero que todos, ¿verdad? Si no, puede acercarse a un cristiano, a un creyente que ande con su espada. Y vamos a abrir en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Bueno, para la lectura de la palabra de Dios, sí les voy a pedir, hermanos, se pongan de pie. Vamos a leer del versículo 1 al 11. 1 Corintios 15, del 1 al 11. Vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. Ya nuestros hermanos han estado leyendo también las Sagradas Escrituras y vamos a tener ese tiempo justamente para leer antes de pasar a la meditación de la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Si lo tienen, me dicen amén. Amén, muy bien. 1 Corintios 15. Si hay alguien a su lado que quizás le cuesta un poco ubicar el texto, acérquese, ayúdele. Si hay alguien que no tiene la Biblia, acérquese, comparta, porque lo que queremos aquí es que como hermanos, como una sola familia en Cristo, como la iglesia del Señor, compartamos las Sagradas Escrituras y juntos podamos leerla también. La palabra de Dios dice así. El mío está un poco diferente porque es otra versión, pero dice exactamente lo mismo prácticamente, ¿okay? La esencia es el mismo. 1 Corintios 15, del 1 al 11. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Inclinemos nuestras vistas. Bendito Señor y Padre, gracias por esta tarde en la que puedo estar aquí con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos permites abrir las Sagradas Escrituras
leerla, Señor, y poder meditar en ella para ser transformados, para ser convencidos en nuestros pecados, para poder arrepentirnos y también para crecer, Señor, en nuestra fe a Ti, en nuestra confianza a Ti, para que cada día, Señor, podamos participar más y más de Tu santidad. Y el mundo, aquel mundo que no cree en Ti aún, aquellos, Señor, que aún no Te conoce y quizás incluso se burlan, aquellos, Señor, puedan ver en nosotros el verdadero amor, y que Tu evangelio, Señor, la fe verdadera es una fe que salva, transforma, que cambia el corazón, Señor, para hacernos nuevas personas, con nuevos matrimonios, nuevas familias, que todos podemos, donde todos podemos, Señor, amar realmente, perdonar, Señor, así como Tú nos has perdonado, y crecer en santidad, en verdadero ejemplo y testimonio en este mundo donde Tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, en Tu palabra, por medio de Tu palabra en esta tarde, que Tu Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros. Da sabiduría y entendimiento a mis hermanos para que sepamos escuchar, prestar atención, retener, Señor, y poner en práctica lo que Tú nos mandas. Te lo pedimos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les mencionaba hace un momento que fue justamente en septiembre de 1569 cuando se publicó la primera Biblia en español. Y desde aquel tiempo, hace aproximadamente 500 años, la Iglesia del Señor ha sido no solamente atacada, sino que las Sagradas Escrituras han tratado de ser eliminadas. Se han levantado gobiernos, hombres, mujeres, poderes en este mundo tratando de erradicar las Sagradas Escrituras, tratando de destruir. Sin embargo, todavía estamos aquí, ¿no? ¿Cuántos pueden levantar sus Biblias? A ver, en sus manos. Amén. Por la gracia del Señor, todavía tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y Dios dijo que su palabra iba a durar y permanecer. No hay problema. No hay problema, hermanos. Iba a durar y permanecer aún cuando pasen reinos y gobiernos y muchos poderes. La palabra de Dios iba a permanecer igual, porque es Dios quien ha establecido esto. A ver. Es Dios quien ha establecido esto. Y lo que justamente nosotros encontramos, hermanos, en 1 Corintios 15 es un resumen del Evangelio. Es prácticamente lo que el apóstol Pablo a los corintios quería recordarles: por qué ellos eran creyentes, por qué ellos eran cristianos, qué es lo que los hacía diferentes a este mundo. Y nosotros debemos recordar que lo que justamente nos hace diferentes a este mundo es la esperanza que tenemos nosotros. La esperanza de que no se acaba todo cuando morimos, como piensan muchas personas, sino que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, también nosotros un día resucitaremos, nuestros cuerpos serán transformados y viviremos eternamente con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí les dice ahora, en el versículo 1 dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes. Hermanos, creo que todos nosotros que vemos un poco las noticias, sabemos que nuestro país ha sido remecido en cierto modo por acusaciones justamente no solamente hacia un hombre que ha cometido ciertos pecados, y a una iglesia en particular, sino que ahora todos los cristianos son cuestionados y todos los creyentes somos vistos como falsos, como personas que estamos tratando de aprovecharnos o de engañar a los demás, usando el nombre de Dios para enriquecer a algunos o quizás para dañar realmente el testimonio del Evangelio. Y hermanos, el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo hablando a través de él, en las Sagradas Escrituras nos dice que nosotros debemos predicar el Evangelio que nos ha sido entregado, no uno nuevo, no uno en el que nosotros podemos hacer o tener lo que querramos, sino uno donde realmente se evidencie la vida de Cristo, donde realmente nosotros sigamos el testimonio y el ejemplo de Cristo. Dice: en el cual también recibisteis, en el cual también ustedes están firmes. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos firmes realmente en las enseñanzas de las Escrituras? ¿Estamos siguiendo realmente lo que Dios dijo a través de su palabra? ¿Lo que Jesús enseñó?
lo que sus apóstoles transmitieron a través de cada una de las epístolas y de las cartas que ellos escribieron? ¿Estamos permaneciendo como iglesia realmente en el testimonio del Evangelio? ¿O quizás nos hemos apartado de la fe verdadera? Cuán importante realmente es que cada uno de nosotros persevere en la fe. Cuán importante es que cada uno de nosotros dé un testimonio fiel y digno de lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, quizás como muchos de ustedes saben, el mundo hace burla de los creyentes. Y qué bueno sería si hicieran burla de nosotros porque realmente amamos al Señor, porque realmente seguimos al Señor con plena convicción y estamos llenos del Espíritu. Nada, no importa si se burlan de eso. Pero qué triste es cuando el mundo se burla de los creyentes porque no viven según la palabra de Dios. Se burlan de los creyentes porque realmente no aman al Señor y caen en pecados horrendos y horribles. Como decía el apóstol Pablo a los Efesios, cosas que ni siquiera deberían mencionarse entre ustedes. Pero ¿por qué seguimos viendo lamentablemente en nuestras iglesias que hay tantos pecados, hay tantas cosas que pasan? ¿Por qué? Porque no permanecemos firmes en la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que tenemos que permanecer firmes en este evangelio, porque ese es el evangelio que nos hace salvos. Versículo 2, si retenemos la palabra que se nos ha predicado, esa es la única forma de ser salvos. Si hasta el final permanecemos firmes. Dios nos ha dicho en su palabra en el libro de Apocalipsis, y Jesús también nos dijo, que en el mundo tendríamos mucha aflicción, que en este mundo seríamos perseguidos, pero solo aquellos que permanezcan firmes y fieles hasta el final, solamente ellos heredarían la vida eterna. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos perseverando realmente en nuestro amor al Señor? ¿O solamente es un cristianismo de iglesia y cuando vamos a nuestras casas somos iguales o peores que los del mundo? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra forma de hablar a los que son esposos? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? Así como Cristo trató a la iglesia con amor, santificándolas, purificándolas por medio de la palabra de Dios. ¿Somos nosotros ejemplo y testimonio para ellas? ¿O somos hombres igual de groseros, de violentos, igual de déspotas, de tiranos, como los hay en el mundo? ¿Cómo somos? Esposas, ¿cómo son con sus esposos? ¿Cómo son en sus casas, con sus hijos? ¿Muestran amor a sus esposos, respeto por ellos? ¿Les tienen honra? ¿Dan buen ejemplo y testimonio a sus hijos, instruyéndoles en la palabra del Señor, siendo diligentes en las cosas de su casa? O al igual que las mujeres del mundo, también son mujeres quizás calumniadoras, chismosas, que pierden el tiempo en vanidades, que faltan el respeto y deshonran a sus esposos, que descuidan a sus hijos. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? La Biblia nos enseña que debemos permanecer firmes en el Evangelio, y el Evangelio también incluye nuestra nueva vida, despojando las cosas del viejo hombre, las viejas vestiduras, las viejas prácticas, para vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Versículo 3, 1 Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que prediqué, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos siendo guiados por nuestros bajos deseos. Todos nosotros éramos hombres violentos, hombres necios, viviendo en nuestro pecado, en la inmundicia de nuestro entendimiento. Dice en el libro de Efesios que éramos arrastrados por el pecado, lo mismo que todos los demás, y que estábamos camino a la condenación. Esa era nuestra condición de muerte espiritual. Pero Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados, para que ya no vivamos, dice el libro de Romanos, para que ya no vivamos siendo esclavos del pecado, sino para que ahora nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies
todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, todo sea consagrado al Señor, para que aprendamos a ser siervos de justicia. Vamos a ir brevemente al libro de Romanos para que cada uno de nosotros pueda leer este texto. Romanos capítulo 6. Versículo 20 al 23. Romanos 6, versículos 20 al 23. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Amén. Romanos 6, del 20 al 23. Dice la palabra de Dios: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Ustedes no conocían qué es lo correcto, porque estaban con el entendimiento entenebrecido, estaban cegados, tenían los ojos tapados, no sabían qué era la verdad. Y de esa vida pasada, ¿qué fruto teníamos entonces de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Esa vida de pecado, de inmundicia en la que antes vivíamos, ¿qué fruto bueno teníamos? Nada. Todo eso ha traído dolor, ha traído sufrimiento para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, nuestras familias, el mundo en general. Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado, la vida eterna. Leamos otra vez, dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado, la vida eterna. Lo que aquí la palabra de Dios está diciendo es que nosotros estamos en una carrera. Yo tengo que correr esa carrera, tengo que recorrer ese camino para un día poder llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? La vida eterna. ¿Cuál es esa carrera que yo debo correr? ¿Cuál es ese camino que yo debo seguir? La santificación. Si yo no crezco en santificación, si yo cada día no soy santificado, no soy moldeado a la imagen de Jesucristo, si mi naturaleza pecaminosa cada día no es mortificada, renuncio a eso para vivir en semejanza a Cristo, vivir según lo que la palabra de Dios me enseña, entonces nunca voy a llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosa me va a dar el pecado? Muerte. ¿Qué cosa me va a dar el Señor si tengo fe en Cristo Jesús? Vida eterna. Qué gran regalo, hermanos. No merecíamos esa vida eterna. Dios lo ha dado en su gracia, es un regalo, es un don. Volvemos otra vez a 1 Corintios 15. Volvemos en nuestras Biblias a 1 Corintios 15. Versículo 3: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el mundo hasta ahora está tratando de negar y de refutar que realmente Jesucristo se levantó de los muertos. Pero nosotros, ¿qué cosa decimos? Que Cristo está vivo. Creemos eso, ¿verdad? Cristo está vivo. Eso es lo que creemos nosotros. Sin embargo, el mundo, no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años atrás se salió una noticia a nivel internacional que decían que habían encontrado la tumba de Cristo, ¿no? Y que estaba incluso al lado de una tumba de una tal María Magdalena y que había tenido un hijo, ¿no? Tantas blasfemias y aberraciones se dicen hoy en día con tal de desacreditar lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, hasta ahora seguimos esperando que demuestren que realmente ese era Jesús. Porque toda esa noticia fue una noticia así que sacaron y después todos se olvidaron de eso. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. La palabra de Dios nos dice que Él sí murió, fue sepultado, pero al tercer día también resucitó. Al tercer día Él resucitó de entre los muertos. El testimonio de su resurrección está en que Él se apareció a Cefas, al apóstol Pedro, luego se apareció a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales
en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo escribía todavía estaban vivos, algunos ya habían muerto. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice, y al último, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Hermanos, cuán maravilloso sería si el Señor, en el momento de nuestra conversión, así como pasó con el apóstol Pablo, en su camino a Damasco, ¿no? Yendo camino a Damasco, él cae al suelo por una luz que brillaba mucho más que el sol. Y estando en el suelo, atónito, asombrado, asustado por lo que veía, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Jesús le responde, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro así realmente con el Señor? Quizás no vimos una luz en particular, ni tampoco caímos, pero ¿cuántos nos hemos encontrado con ese Señor? Del quien quizás nos hemos burlado hace algún tiempo atrás. ¿Cuántos hemos conocido realmente a Jesucristo y ahora Él vive en nosotros? Amén. Porque yo, versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia del Señor. Hermanos, cada vez que el enemigo nos trate de hacer recordar nuestros pecados pasados, cada vez que el enemigo nos diga, ¿cómo tú vas a ser cristiano? Mira lo que tú haces, mira cómo vives. Cada vez que el enemigo haga eso, nosotros debemos recordar que justamente nosotros en nuestras fuerzas y por nuestros méritos nunca habríamos sido salvos. Que hemos fallado al Señor y aún desobedecemos al Señor y tantas veces le somos infieles al Señor. Y aún así el Señor sigue siendo fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Y el apóstol Pablo aquí, cuando él recuerda sus pecados pasados, porque él justamente fue un perseguidor de la iglesia, tal como se relata en el libro de Hechos, capítulo 8, 7 y 8. Aquí el apóstol Pablo, al recordar lo terrible que había hecho al perseguir a la iglesia, incluso haber estado y haber consentido la muerte del primer mártir, Esteban. El apóstol Pablo recuerda esto y considera realmente que solamente la gracia divina lo pudo haber salvado. Cuánto hemos pecado contra Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hermanos, cuando nosotros recordamos los pecados anteriores, la forma en la que hemos vivido, y ahora vemos cuánta misericordia, cuánta gracia nos ha mostrado Dios, eso nos debe llevar, hermanos, a ser humildes, diligentes, fieles al Señor. Humildes porque nada bueno había en nosotros. El Señor nos vio nuestro pecado y nuestra muerte espiritual y Él nos dio vida. Ser diligentes porque es tanto lo que el Señor nos ha dado, tanta misericordia, tanto amor, para entregar incluso a su Hijo a morir por nuestros pecados, que ahora nosotros somos llamados a perseverar, a predicar el Evangelio. Nosotros, ahora la iglesia, tiene el deber, la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos vecinos tenemos? ¿Cuántas personas hay aquí en el Valle del Santa? ¿Cuántas personas que aún faltan evangelizar, compartirles la palabra de Dios? Pues Dios nos ha delegado a nosotros esa responsabilidad. Y tenemos que ser fieles también hasta el día en que nuestro Señor venga y nos encuentre con vestiduras blancas, nos encuentre realmente limpios de todo pecado. Amén. En palmas a nuestro Señor, porque Él, sabemos que Él un día va a venir por nosotros. Sabemos y tenemos la convicción, la esperanza de que realmente Él vendrá para que nunca más estemos separados de Él. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, de los otros apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Hermanos, cada vez que algo bueno podemos hacer, cada vez que por la gracia de Dios puedo pararme al frente, así como lo estoy ahora, del pueblo del Señor,
Cada vez que Dios me da ese privilegio, me da esa responsabilidad, recuerdo esto. Recuerdo que solamente por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque si la gracia de Dios no hubiera llegado a mi vida, quizás estaría tirado por ahí después de haberme emborrachado todo un fin de semana. O quizás estaría en la cárcel, o quizás golpeando a mi esposa, a mis hijos. Pero cuando la gracia del Señor llegó a mi vida, cuando el amor de Dios me alcanzó, mi vida fue transformada. Y Él, solamente por su gracia, Él me hizo un siervo suyo. Siervo inútil. No olvidemos eso, porque apenas podemos hacer lo que Él nos manda. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos, y su gracia con nosotros no debe resultar en vano. Esa gracia que hemos experimentado nos debe llevar a que no tengamos cansancio alguno para seguir predicando la palabra de Dios, para seguir meditando en su palabra, para seguir creciendo en santidad, en semejanza a Cristo, para que todas las personas que nos conozcan, nuestros vecinos, nuestros familiares que aún no conocen al Señor, cuando nos vean puedan decir: este realmente es un verdadero creyente. Este es un hombre justo, un hombre fiel, un hombre sabio, un hombre amoroso. Este es un trabajador diligente. ¿Por qué? Porque es cristiano. El mundo pueda decir eso de nosotros. Por la gracia de Dios somos los que somos. Y no debemos olvidar, hermanos, que es solamente por su gracia que podemos ahora conocer su palabra, vivir en comunión con Él, ya no siendo enemigos de Dios, sino ahora sus hijos amados. No ignoremos, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nunca olvidemos, nunca ignoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros y qué cosas está haciendo en nosotros y qué cosas también puede hacer a través de nosotros para la salvación de otras personas. Debemos recordar siempre, hermanos, que debemos ser guiados justamente por Dios para la salvación de muchas almas. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que aún no conocen al Señor? ¿Cuántos de nosotros? Quizás puede ser la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, que aún no conocen al Señor. ¿Cómo nosotros estamos siendo de testimonio y de ejemplo para que ellos conozcan el Evangelio? ¿Cómo les estamos predicando, compartiendo de Dios? Porque ellos tienen que ver que ya no somos las mismas personas de antes. Que desde que el Señor llegó a nuestras vidas y a nuestras familias, así como cantamos hace un momento, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Ninguna religión puede cambiar nuestro ser, solo la sangre de Jesús lo puede hacer. Es lo que cantamos, es lo que creemos, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero si solamente Dios puede dar felicidad y dicha a un hombre, a una familia, como también cantamos, ¿no? Que con Cristo en la familia hay un hogar feliz. Si cantamos eso, debemos demostrar realmente con nuestras vidas que cada día que nosotros podemos vivir en la gracia y en el temor de Dios, podemos crecer en santidad, podemos crecer de tener paz en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Que el mundo nos vea y vea esa unidad. Me entristecía un poco lo que comentaba el pastor hace un momento, que ha invitado a todas las iglesias, ¿no? Yo supongo que el pastor esperaba tener lleno todo esto hasta donde está el colegio, pero lamentablemente vemos pocos. ¿Por qué? Porque quizás todavía falta más unidad entre nosotros como creyentes, ¿no? Y ahora ustedes van a tener que pagar las consecuencias, van a tener que comer doble, imagínense, ¿no? Qué triste para ustedes, seguro. Pero ¿cuánto nos gustaría que esto esté lleno? Que todas las iglesias estemos aquí, compartiendo la misma fe, el mismo espíritu, el mismo bautismo, compartiendo la misma palabra de Dios, porque todos creemos en el mismo Dios. Así que sigamos trabajando por la unidad de la iglesia, sigamos trabajando por la santificación de cada uno de los creyentes, sigamos trabajando, hermanos, para que cuando el Señor venga, nos encuentre como una iglesia fiel y nos pueda decir: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿A cuánto le gustaría escuchar esas palabras de nuestro Señor?
cuando Él venga. Amén. Trabajemos entonces por eso, hermanos, y nunca descansemos, a tiempo y fuera de tiempo, como manda su palabra. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Les invito a ponerse de pie, por favor. Santísimo Dios y Padre amado, gracias una vez más por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en medio del sol, en medio del viento, entendemos que no hay cosa más importante que escuchar tu palabra, que no hay cosa más importante, Señor, que reunirnos y juntarnos como iglesia, Señor, para agradecerte porque tú has permitido que tu palabra llegue a nuestras vidas. Señor, te rogamos que tú cada día nos pongas el deseo de meditar más y más en ella y de ponerla en práctica, no solamente de ser oidores, sino de ser verdaderos hacedores de tu ley. Guíanos, Señor, para que cada matrimonio, cada familia aquí, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano que está presente en esta tarde pueda vivir conforme a tu palabra, en el verdadero temor tuyo, y que puedan ser de ejemplo y de testimonio para aquellos familiares, para aquellos vecinos, para aquellos compañeros de trabajo que aún no te conocen. Señor, ayúdanos a crecer en verdadera unidad. Enséñanos, Señor, para humillar nuestros corazones delante de ti, arrepentirnos, Señor, de aquellos pecados que quizás aún seguimos practicando, de modo, Señor, que un día, cuando tú vengas, Señor, nos encuentres una iglesia santa y gloriosa para ti. Es nuestro deseo, Señor. Santifícanos, purifícanos por medio de tu palabra. Cada vez que congregamos, Señor, nos podamos animar y exhortar a seguir en el amor y en las buenas obras. Que cada día, Señor, tu iglesia aquí en Casma, en la región Ancash, en el Perú y en todo el mundo, Señor, que cada día tu iglesia pueda ser una iglesia más fiel a ti, más gloriosa. Que nos apartemos, Señor, de las cosas vanas y mundanas de esta sociedad. Que aprendamos, Señor, a vivir en verdadero testimonio fiel de lo que tú nos mandas. Ayúdanos, Señor, por favor. Tú sabes cuántas veces te fallamos diariamente, cuántas veces pecamos contra ti. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos perdones. Limpia nuestros corazones, Señor, que tu sangre preciosa nos siga lavando cada día más y más. Y aquellos, Señor, que están aquí, que aún no conocen tu palabra, que aún, Señor, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, tu Hijo, te rogamos, Señor, que tú obres en sus corazones. Límpialos, Señor, de su pecado. Muestra, Señor, cuán pecadores son, cuánto te han fallado, cuánto han traicionado y cuánto se han rebelado contra ti. Que, Señor, en su miseria, al ver, Señor, cuán sucio es su pecado, puedan venir humillados y postrarse ante la cruz de Jesucristo y decir: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, hazme una nueva persona. Señor, cámbiame, renuévame, para que mi matrimonio, mi familia, Señor, te conozcan y podamos disfrutar del verdadero gozo, de la verdadera paz que solamente tú sabes dar. Haz tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí y aún de aquellas personas, Señor, que quizás no se encuentran aquí presentes, sentadas, pero que también están escuchando tu palabra, Señor, por medio de la internet, por medio de los parlantes, Señor, que llegan hasta muchos lugares. Por favor, Señor, haz también tu obra en ellos. Te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, gracias a Dios por esta bendita palabra que acabamos de escuchar. A ver, ¿por qué no diferenciamos los cristianos? ¿Por qué no diferenciamos los cristianos? Nuestra forma de vivir, hermanos míos. La forma de vivir el cristiano es muy distinto, porque no se lleva por su pensamiento, sino por el pensamiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, ya llegamos al final de esta reunión, de este culto. Voy a pedir a mi hermana Nelly que dé por finalizado este servicio, y también acá el pastor que nos invita a, no sé si es a almorzar o a cenar, pero antes, hermanos, no sé si será posible que las hermanas, a quien nosotros no lo hemos visto acá, pero están ocupadas desde muy temprano, quisiéramos que pasen adelante.
para acá para tomar una foto con todos los pastores que estamos acá. Vamos a bajar y conjuntamente con ellos queremos llevar como un recuerdo, porque las hermanitas están afanadas desde temprano y nosotros, bueno, estamos en la marcha, pero ellos no han estado con nosotros, pero están ocupadas en un quehacer que también es digno para que nos atiendan. Entonces, hermanos, si alguien se encarga de comunicar a las hermanas de la cocina, pasen a este lugar, mientras la hermana Nelly nos va despidiendo para luego bajar abajo y tomar una foto para el recuerdo. Bien, mis hermanos, pongámonos de pie para despedirnos momentáneamente. Sabemos de esta reunión, pero que la presencia del Espíritu Santo siempre está a cada instante de nuestras vidas, ¿verdad? Levantamos nuestras manos, damos gracias al Señor y le decimos: bendito Jesús, dándote gracias por permitir, Señor Jesús, en este día en que hemos exaltado tu nombre, Señor, en que el día de la Biblia, Papito Santo, hemos estado, bendito Jesús, marchando por las principales calles, bendito Jesús, demostrando, Señor, que no nos avergonzamos de ser cristianos, sino por el contrario, en tu infinita misericordia, que tú nos llamaste, aun cuando éramos pecadores, Señor, pero que hoy estás limpiando nuestras vidas cada día más, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles y verdaderos, Señor Jesús. Sigue limpiando a tu pueblo, bendito Jesús. Permite cada día que aquellos que estén pasando pruebas, Padre Santo, se cojan de tu mano poderosa, Señor, y ninguno desmaye, sino por el contrario, tome nuevas fuerzas, las fuerzas de las águilas, Señor, esas energías poderosas de las águilas para poder estar siempre presente contigo, Señor. A esta hora te damos gracias por haber dispuesto en el corazón de cada uno de los pastores, juntamente con sus iglesias, estar presentes en este lugar, en esta marcha por la Biblia, exaltando tu nombre, Señor. Recompensa a cada uno conforme a la labor dada, bendito Jesús. Sea usted a esta hora, Papito Santo, multiplicando todo esfuerzo que hicieron, Señor, toda labor que desplegaron, bendito Jesús. A esta hora declaramos por fe, Señor Jesús, que grande y poderoso eres tú, Señor. Declaramos por fe, bendito Jesús, que tú, Padre Santo, nos guardas y nos llevas con bien, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí.